Hola amantes de la lectura, mi nombre es Miguel Peñarte. Hoy vengo a hablar sobre un cuento que me asignaron, titulado El hombre al que le gustaban los perros. Este cuento es escrito por Raymond Chandler. Al igual que ustedes, yo no conocía un poco la biografía ni la historia de este escritor y guionista estadounidense, por lo cual le hablaré un poco de la historia. Raymond Chandler nació en Chicago un 23 de junio de 1988. Fue educado gran parte en Europa, como en Inglaterra, Francia y Alemania. Se formó en estos tres países, pero no fue hasta cuando llegó a Estados Unidos que su carrera empezó a destacar un poco más. En el año 1932, hace 44 años, fue cuando decidió por fin adentrarse un poco más al mundo de la escritura. Su género, por así decirlo, fue la ficción. Un año después de decidir dedicarse de manera completa a la escritura, salió su primera novela en el año 1933. Esta novela se tituló como Los chantajistas no disparan. A lo largo de toda su carrera tuvo 7 novelas y asimismo 9 cuentos cortos. Se preguntarán, bueno, ¿por qué tanta historia? En parte es importante conocer la historia del autor para saber hacia dónde sigue el libro. Para empezar con el cuento, les daré una premisa. Un detective va detrás de una joven quien consigo lleva un perro. Y este perro termina guiando al detective hacia ella, atando un poco de cabos sueltos que no se entienden en una ciudad bastante confusa. Traté de parafrasear un poco la premisa para no hacerles spoiler acerca de esta novela. Entonces las recomiendo mucho. Yo que soy una persona que me gusta leer un poco, no tanto, me aficionó bastante y de verdad me gustó bastante este cuento. Y bueno, hablemos un poco de los personajes. Uno de los personajes principales es el detective Caramanti. Este nombre ya ha sido utilizado por Raymond en varios de sus cuentos. De hecho, en la colección de los cuentos hay algunos. ¿Quién es el detective Caramanti? Termina siendo contratado por la tía abuela de la víctima del caso. A esta se la ve por última vez con el perro que era potestad de la tía abuela y en sí de la familia. Entonces decide contratar los servicios de este detective para poder dar con el paradero de la sobrina. Bueno, a lo largo de la historia el detective va atando un poco los cabos sueltos, da con el perro y el doctor decide escabullirse. La personalidad del doctor no le permitía seguir con este tipo Y volvemos a la normalidad. de dudas alrededor de su negocio. Prefería evitar los conflictos. Entonces el detective empieza su búsqueda. Durante el transcurso de su búsqueda se da con un poco de trabas, un poco de dificultades que se le presentan y que le impiden llegar a su objetivo. Hablemos ahora del uno de los segundos personajes principales, el jefe Fulliware. El jefe Fulliware es el encargado del ayuntamiento de la pequeña ciudad, quien en sí por cargo debería mantener la ley y el orden de la ciudad. Cuando empieza a llegar el detective, las cosas cambian drásticamente. Empiezan a haber muertes, empiezan a haber un poco de confusiones, empiezan a haber relajo en la ciudad, cosa que no se veía según las palabras del mismo. Sí, como si estas cosas pasaran. La personalidad del jefe Fulliware es un poco déspota, manda más, por así decirlo. Entonces le choca la llegada del detective, pero no puede correrlo por no levantar sospechas. En apariencia física, el jefe Fulliware es gordo, un poco cansado, un poco calvo y cabello rojizo. Ahora hablemos de los personajes secundarios, que no son tan secundarios. Los hermanos Sain resultan ser dos delincuentes, Diana y Jerry Sain, que eran los portadores del perro, es decir, los que habían llevado al perro donde el veterinario Sharp. Ellos solían disfrazarse de campesinos, pero asaltaban bancos. Tuvieron su primer encontrón con el personaje principal, que sería el detective, cuando el doctor Sharp fue a llevar del perro. Y en este suceso ocurrió una muerte y un poco de confusión con la policía. Por apariencia física, ambos eran delgados. De hecho, Jerry era alto, bastante alto e intimidante con su mirada. Ahora hablemos de uno de los personajes secundarios, el primero que aparece en nuestra historia, que es el doctor Sharp. Era bajo de estatura,
un poco nervioso, un poco introvertido, un poco manteniéndose al margen de todo problema. Solo vivía apasionado de su trabajo y fue un personaje un poco silencioso, pero nos hace ver un poco la inocencia, porque incluso se pone nervioso solo con la presentación del detective. Por último, el personaje de Isobel Snare, que es una chica joven, bastante joven, para la mayoría de personajes de la historia, en busca de parrandas y este tipo de cosas que se disfrutan en la juventud. Ella, durante la historia, solo tiene la postura de víctima. Ahora veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima. Y al final termina siendo cautiva de quien menos se lo espera. Ahora voy a entrar más en la historia. Esta es la parte de spoiler, a pesar de que ya le he hecho la mayoría de spoilers presentándole a los personajes, pero me voy a enfocar un poco más en la historia, en el inicio de la misma, en el desarrollo, cómo concluye y en los diferentes puntos de giro que tiene. Como les comenté, me entraré en la historia dándole una sinopsis corta de la misma. Un detective, el detective Carmandi, es contratado y en su búsqueda da con un doctor. El doctor posee el perro con el que fue visto por última vez la víctima. Este perro termina relacionado con Jerry y Diane, un par de delincuentes fugitivos. Luego de esto, de unos percances que sufre, acude el jefe policial termina dando un giro por completo a la historia y finalmente termina siendo. Ahora sí les hablaré de la historia. El detective es contratado, como ya lo he dicho, redundantes veces en este video, para buscar a Joel Snare. Como primer punto se encuentra con el Dr. Char, una persona de apariencia baja, dedicada a los animales, y empieza a realizarle una serie de preguntas. El Dr. Char se muestra nervioso, no lo quiere dejar pasar, y el detective insiste, porque es una persona bastante comprometida con su trabajo, y termina dando con el perro con el que buscaba, ya que le nombra que es un perro policial. El doctor Char dice que hace un par de semanas recibió de una pareja un perro con las características que le estaba dando, pero que no estaba seguro que fuese él mismo debido a que él conocía a esta pareja. Da con el perro. Luego de esto, el detective amenaza al doctor Char con llevarlo ante la ley o denunciarlo ante la ley, pero que en un acuerdo con que apenas vuelvan los dueños del perro, los supuestos dueños, este avisaría al detective. Pero el detective, por su experiencia, no se fía de las palabras del doctor Sharp. Entonces decide esperarlo afuera y vigilarlo por unos minutos mientras el doctor se mantiene en su consultorio. Al paso de los minutos, el doctor sale en su carro y el detective empieza la persecución. Termina llegando hacia una casa cerca de la costa o cerca de la playa. Oh, sorpresa, al llegar a la casa, se da cuenta de que el doctor Sharp estaba muerto. En sí, quien lo mató fue el perro. Ya en esto aparece Diane. Hacen la aparición dos personajes más, que son los hermanos Sain, Jerry y Diane Sain. Empiezan a asustarse un poco, pero Jerry mantiene la calma y dice que va a llamar a la ambulancia o a la policía. Mientras esto sucede, Diane intenta hablar con el detective, quien se encuentra un poco confuso con la escena que acaba de ver. Pero Jerry, al calmar al perro, lo llama por su nombre, Boss. Y Diane empieza a entablar una conversación con el detective. El detective empieza a preguntar por ellos, quiénes son, y Diane empieza a negarse un poco, empieza a decir que ellas no conocían ni al doctor, ni conocían al perro. Y Diane dice que Jerry siente el apego hacia los perros, pero que no conocían a ninguno de los dos. Entonces el detective le dice que debería de cambiar su versión porque Jerry llamó al perro por el nombre. Entonces quiere decir que se estaba relacionado con el perro. Luego de este suceso, llegan los policías, empieza a apuntar al detective y él le dice que son colegas, pero se muestra un poco brusco y no accede. El detective es golpeado y terminan escapando Jerry y Diane. Es aquí donde aparece un hospital, un poco, como dije, los negocios legales, drogado, dopado. Estuvo 2 días ahí fuera de la realidad y se da cuenta. Sale de ese lugar un poco de manera brusca porque tiene que amenazar y golpear a unos guardias para poder escapar de aquí. Termina dando donde el jefe Fulliware.
que era el encargado del ayuntamiento y el jefe policial de la ciudad. Y le dice al jefe que esos policías eran incompetentes. El jefe se muestra un poco enojado y llamó a uno de los policías, precisamente al que tenía en tono amenazante al detective. El jefe se disculpa y explica un poco las razones por las cuales dejaron escapar el par de delincuentes, ya que después de esto, el detective le cuenta que son dos delincuentes bastante buscados y deciden ir al hospital donde lo tenían encerrado. Resultan que van a reclamar al doctor y hay una nueva enfermera, que es otro policía encubierto. Empiezan a hablar con el doctor, le empieza a reclamar al policía que había ido con el detective y se arma un poco algo de matanza, porque por una ventana asoma Jerry con una metralleta. Entra Diane y se arma el cruce de disparos entre todos, solo quedando vivos el detective y Jerry, que huye al escuchar llegar la policía nuevamente. Y mueren dos policías, el doctor y Diane. Y el jefe se muestra un poco, trata de inculpar un poco al detective debido a que uno de los policías tenía su arma y con esa arma habían disparado al doctor. Entonces el detective, un poco áspero por la situación, decide irse. Jefe Fulliwer le muestra la oferta de retirarse y dejar la ciudad tranquila, porque desde que él llegó todo fue peor, le hacía ver. Pero el detective era consciente de que eso era lo que el jefe quería, pero no iba a conceder aquello. Pero había olvidado contarles de que en el hecho de muerte, Diane había confesado de manera corta donde se encontraba Isobel. El detective una de esas noches, precisamente creo que la misma en la que habló con el jefe, fue a dar una vuelta por el muelle. Y al fondo vio un barco y empezó a preguntarle a los locales de qué se trataba ese barco. Era un crucero sin destino, donde habían apuestas, lugares ilegales. Preguntó por el nombre de este y era Montecito. Las últimas palabras que dijo Diane era Monte. Fue uno de los cabos sueltos que pudo atar. Se dirigió hasta allá, pero, como todo el proceso del detective, hubo una traba. Al momento de llegar allá, uno de los marinos lo rechazó porque cargaba una pipa por su forma de vestir. Entonces rápidamente lo identificaron como un detective y lo echaron de ahí. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque apareció un personaje secundario que quiso ser llamado como seudónimo Rey, quien le ofreció por menos dinero llevarlo hasta allá de manera clandestina y poder incursionarse en dicho crucero. Llegaron hasta allá, le mostró todo el camino prácticamente para que él llegara hacia su objetivo, porque Rey estaba un poco cansado de la mafia de la ciudad. Antes de irse hasta acá, él llamó al jefe Fulliwer para informarle que iba a proceder, pero nunca le dijo el lugar porque le dijo que estaba fuera de su jurisdicción. Dio con Isobel. Raramente ya Jerry estaba allá y empieza a hablar con Jerry y el perro también estaba ahí. Aquí es donde viene el giro completo de la historia. Él empieza a hablar con Jerry y Jerry le empieza a explicar un poco el por qué actúa así. Le dice que él estaba con ella, con Isobel, porque era su esposa, que él solo quería protegerla. Sin embargo, él había ido al hospital a ocasionar esa matanza porque se suponía que el doctor del hospital iba a cuidar a su esposa y la terminó dopando, la terminó drogando y luego el jefe terminó llevándose a la esposa, a quien la mantenía secuestrada para mantener para mantener controlado a Jerry. Llegó el jefe y empezó a hablar con el detective. Y el detective, ya un poco claro sobre todo lo que estaba pasando en la ciudad, empezó a decirle al jefe todo lo que sabía. Que era un vendido, que, que la ciudad tan solo era un espejismo de lo que él mostraba. Que él era quien mantenía el control de la ciudad y que él era quien había secuestrado a Isobel, solo para mantener al margen a Jerry Sainz. Con un poco de risas y un poco de sarcasmo, le dice, así que has estado espiando.
lo cual le da la razón. En un silbido, el perro se lanza contra los policías y empieza nuevamente una matanza de la que sobrevive el detective, Isobel y nadie más, porque el perro incluso quiso atacar al detective, sin embargo, tuvo que matarlo. Al final, la historia tuvo un poco el final que se esperaba, que fue el detective cumpliendo con su trabajo, la policía renovada, porque la mitad del departamento había sido cambiada debido a estos negocios ilícitos que tenían, donde no impartían la ley. Y Rick resultaba ser un policía que fue excluido del departamento, pero una vez votado el jefe, fue parte de este mismo. Una vez contada toda la historia, dividida en varios actos, y bueno, yo habiéndole hecho un resumen largo de esta misma, es una historia bastante llamativa, la verdad. Tiene varios actos, no solo tres, tiene varios y puntos de giro de la misma forma, porque mientras más está dentro de la historia, los percances y los sucesos que terminan interviniendo un poco con el objetivo del detective hacen al lector llamar más la atención de la historia, enfocarse más en lo que va a pasar, en lo que no pasará, en la duda de la certeza. Y sí se las recomendaría, a pesar de haberle hecho muchos spoilers, si terminaron de ver este video, claro, se las recomendaría bastante porque personalmente a mí me gustó. Muchas gracias.